Hombre negro sin hogar acusado de agresión. Pero él es un abogado de derechos humanos. ¿Qué sucede cuando aquellos que defienden la ley se convierten en sus víctimas, cuando la percepción supera a la verdad, cuando la justicia está cegada, no por principios, sino por prejuicios? Esta es la historia de un hombre que se propuso demostrar algo solo para encontrarse atrapado en el mismo sistema que estaba tratando de exponer el aire otoñal en Central Park. Traía un frío penetrante, el tipo que hacía que la gente caminara más rápido, metiendo las manos en los bolsillos de sus abrigos, mientras atravesaban los sinuosos senderos bordeados de árboles que arrojaban sus hojas doradas entre los bancos esparcidos a lo largo del camino principal. Uno en particular estaba ocupado por un hombre que se había vuelto casi invisible para el mundo que lo rodeaba. Su ropa estaba gastada, con capas de parches de tela que apenas se mantenían unidas. Su barba, espesa y descuidada, cubría gran parte de su rostro, lo que dificultaba ver la aguda inteligencia en sus ojos marrones profundos. Para la mayoría de los transeúntes, no era más que otro vagabundo que se mezclaba con el fondo de la ciudad. Pero Marcus Brown estaba lejos de ser el hombre que ellos suponían. Se sentó en silencio, observando absorbiendo los ritmos del parque. La dinámica de las personas que se movían por él había estado aquí durante días, no porque no tuviera otro lugar a donde ir, sino porque estaba estudiando algo, poniendo a prueba una teoría que había pasado años contemplando. Marcus había sido una vez una figura respetada en el mundo del derecho, un defensor de la justicia, un defensor de los desfavorecidos, ahora envuelto en el disfraz de un alma olvidada. Estaba viendo el sistema desde el otro lado, la forma en que la gente lo miraba con recelo, la forma en que cruzaban el camino para evitarlo, la forma en que solo veían su exterior y se formaban una opinión antes de que él siquiera hablara. Todo le decía exactamente lo que necesitaba saber al otro lado de la acera pavimentada. Un hombre de unos 50 años, vestido con elegancia, paseaba con aire de propiedad. Sus zapatos de cuero italiano apenas hacían ruido en el pavimento. James Cartwright irradiaba poder, el tipo de poder que proviene de una fortuna familiar y de años ejerciendo influencia en las salas de juntas de Manhattan. Director general de Cartwright Investments. Él construyó su riqueza a costa de otros y tenía poca paciencia para lo que consideraba los detritus de la sociedad. Sus paseos matutinos por el parque eran una rutina, una forma de aclarar su mente antes de sumergirse en otro día de agresivas transacciones comerciales. Hoy, sin embargo, su rutina se vio interrumpida por una visión que encontró particularmente ofensiva a Marcus sentado en un banco inmóvil, sin inmutarse por la presencia de aquellos que claramente deseaban que desapareciera. Cartwright redujo su ritmo. Su agarre se apretó alrededor del vaso de papel de café. En sus ojos se irritaron de inmediato. Se acercó sus zapatos lustrados, se detuvieron a pocos centímetros de las zapatillas gastadas de Marcus. «Tienes que seguir adelante», dijo su voz bordeada de desdén. «Esto no es un refugio». Marcus no respondió de inmediato. Se había encontrado con hombres como Cartwright antes de la clase, que creía que el dinero equivalía a la superioridad. La clase que nunca tuvo que luchar por su dignidad, porque se les había entregado al nacer. Levantó la vista, su expresión era indescifrable. «No, no estoy molestando a nadie». Cartwright se burló. «Vosotros siempre decís eso, pero con solo sentaros aquí estáis rebajando la calidad de este lugar». Señaló a su alrededor como si el parque mismo estuviera de acuerdo con él. «No sé qué os creéis que estáis haciendo, pero este no es. No es su espacio». Marcus exhaló lentamente manteniendo la compostura. Había pasado su carrera navegando por las mentes de hombres como este, sabiendo exactamente cómo pensaban. Podía predecir los siguientes pasos de esta interacción antes incluso de que ocurrieran. «El banco pertenece a la ciudad», respondió. «Igual que a usted». La mandíbula de Cartwright. La mandíbula de Cartwright se tensó. Su irritación se convirtió en algo más agudo. No le gustaba que lo desafiaran, especialmente por alguien a quien consideraba inferior. Dio un paso adelante y cerró el espacio entre ellos. «No tengo tiempo para esto», murmuró y, sin dudarlo, inclinó su taza de café hacia adelante, dejando que el líquido humeante se derramara directamente sobre el pecho de Marcus.
La sensación de ardor fue inmediata. El calor se filtraba a través de las capas de tela y le quemaba la piel. Marcus se puso de pie instintivamente. Agarró la muñeca de Cartwright y empujándolo hacia atrás. Fue un simple movimiento defensivo, pero en un instante Cartwright se tambaleó, agitando los brazos dramáticamente antes de estrellarse contra el pavimento. La escena que siguió se desarrolló en cámara lenta. La expresión de Cartwright, la expresión de Marcus se retorció en una conmoción exagerada. Abrió la boca de par en par mientras se agarraba el pecho. Me atacó, gritó. Su voz resonó por el parque. Las cabezas se volvieron. Las conversaciones se detuvieron. Salió el teléfono. Algunos grabaron, otros marcaron. Alguien llamó a la policía. Me acaba de atacar. Marcus dio un paso atrás. Levantó ligeramente las manos, no en señal de rendición, sino de incredulidad ante la rapidez con la que la narrativa había cambiado. Las personas cercanas vacilaron al mirar con incertidumbre, sin saber qué había sucedido realmente, pero sabían una cosa. Cuando un hombre blanco adinerado señaló a un vagabundo negro y gritaba pidiendo ayuda, la historia ya había escrito el final. Las sirenas resonaron en el aire minutos después y un coche patrulla se detuvo rápidamente. El oficial Richard Nolan, un veterano de 15 años del Departamento de Policía de Nueva York, salió con expresión pétrea. Contempló la escena. El hombre de negocios tirado en el suelo y el vagabundo de pie sobre él. Eso era todo lo que necesitaba. Las manos donde pueda verlas, ordenó Nolan con la mano apoyada en la funda de su arma. Marcus no. No se movió de inmediato. Pudo ver la determinación en los ojos de Nolan. No se trataba de la verdad, sino de las apariencias, de las suposiciones. Sabía que discutir ahora no serviría de nada. Levantó ligeramente las manos. Su voz fue mesurada. No hice nada. Cartwright gimió desde el suelo sacudiendo la cabeza como si se estuviera recuperando de un golpe brutal. Simplemente se rompió. Jadeó. Yo solo estaba caminando y él saltó y me agarró como un animal. Los dedos de Nolan se apretaron en la empuñadura de su arma. Date la vuelta ahora. Una joven entre la multitud que iba en aumento dio un paso adelante. Espere, oficial. Vi lo que pasó. Ese hombre retrocedió, señora. Nolan perdió la paciencia. Ya se había acabado. Marcus apretó la mandíbula. Sabía lo que iba a pasar a continuación. Lo había visto sucederle a hombres como él demasiadas veces. Giró lentamente los hombros, rígidos, mientras sentía el frío metal de las esposas en sus muñecas, cuando los agentes lo condujeron hacia el coche patrulla. Vio a Cartwright sentado, ajustándose la chaqueta del traje con el aire de alguien que ya había ganado. Marcus casi podía oír el comunicado de prensa formándose en su cabeza. El pobre empresario atacado por un agresivo vagabundo, salvado por la rápida actuación de la policía. Los titulares serían predecibles. Pero lo que Cartwright no sabía, lo que Nolan no podía ver era que esta historia no iba a terminar como esperaban, porque Marcus no era una estadística más. No era solo un hombre sin hogar, y al esposarlo sin dudarlo, habían caído en la misma trampa que creían haber tendido. Se acomodó en el asiento trasero del coche de policía mirando al frente mientras las puertas se cerraban de golpe. Se había preparado para este momento. Lo que acababan de hacer, asumir su culpabilidad, ignorar la verdad, elegir la percepción sobre la realidad, era exactamente lo que se había propuesto exponer. Este no era el final, solo era el principio. La sala del tribunal se llenó del murmullo silencioso de la expectación mientras la gente se acomodaba en sus asientos. Las luces fluorescentes proyectaban un brillo apagado sobre los bancos de madera pulida. El aire se cargó con el aroma de libros viejos y café rancio en la mesa de los acusados. Marcus Brown estaba sentado en su mono naranja, con la postura erguida y la expresión ilegible al otro lado de la sala. James Cartwright estaba sentado con su abogado, vestido impecablemente con un traje a medida de color carbón, con las manos perfectamente cruzadas sobre la mesa y rostro la máscara perfecta de una víctima agraviada. La mesa de la fiscalía estaba ocupada por William Porter, un experimentado fiscal de distrito conocido por su estilo agresivo, un hombre que había construido su carrera asegurando condenas.
especialmente en casos en los que el acusado parecía Marcus Porter. Rose se abrochaba la chaqueta mientras se dirigía al jurado. «Damas y caballeros», comenzó su voz suave y ensayada. «Lo que tenemos aquí no es un caso complicado. Un hombre violento atacó a un empresario inocente a plena luz del día, sin provocación y sin razón. El señor Cartwright simplemente estaba disfrutando de un paseo por el parque cuando el acusado Marcus Brown arremetió en un ataque de rabia. Se volvió dejando que su mirada se detuviera en Marcus por un momento antes de continuar. Tenemos un testigo oficial, Richard Nolan, un respetado miembro de la policía de Nueva York, que llegó al lugar momentos después del ataque y vio con sus propios ojos las secuelas de esta brutal agresión. Bajó ligeramente la voz mientras se inclinaba hacia el jurado y dijo: «No olvidemos los antecedentes del acusado. Un hombre sin trabajo, sin hogar y sin respeto por la ley. ¿Es tan difícil de creer que recurriera a la violencia?» Marcus mantuvo su expresión impasible, pero pudo ver cómo impactaban las palabras. Había estado en salas de tribunal como esta antes, aunque nunca en este lado de la mesa. Sabía exactamente cómo los jurados procesaban casos como el suyo. No verían al hombre que tenían delante tal y como era en realidad. Solo verían lo que se les había enseñado a ver. Un hombre negro sin hogar, impredecible y peligroso. Ya podía sentir el peso de su juicio tácito presionándolo. Porter se volvió hacia el primer testigo de la acusación, el agente Nolan, que subió al estrado con su uniforme impecable y su postura rígida. El agente Porter le dijo en tono respetuoso: «Por favor, describa lo que vio cuando llegó al lugar». Nolan carraspeó: «Cuando llegué, la víctima, el señor Cartwright, estaba en el suelo, claramente conmocionado. El acusado estaba de pie sobre él, en una postura agresiva dada la situación y el relato de la víctima. Era evidente que el señor Brown había sido el instigador del altercado y vio algún indicio de que el señor Cartwright fuera el agresor de alguna manera. Number Nolan respondió con firmeza que él era la víctima. Eso estaba claro. Porter asintió con la cabeza en señal de aprobación. «No hay más preguntas, su señoría». Marcus observó cómo Nolan bajaba del estrado. Su testimonio dejó una impresión en el jurado. Había visto esta estrategia antes: hacer el caso lo más simple posible, presentar la historia en blanco y negro y dejar que los prejuicios hagan el resto. Había llegado el momento de que él, para hablar, se puso de pie y caminó lentamente hacia el jurado con pasos mesurados. «Damas y caballeros», comenzó su voz tranquila, pero fuerte, «les pido que me miren. No como el hombre que están tratando de pintar, sino como una persona. Solo una persona, no un criminal, no una estadística, no alguien a quien se deba temer automáticamente por mi apariencia o por dónde estaba ese día. Les pido que escuchen los hechos». Se volvió hacia Cartwright, quien se movió incómodo. «Este hombre», Marcus continuó a través de café hirviendo sobre mí, «él me provocó, me insultó y cuando me defendí, él cayó. No fue atacado, no fue lastimado, estaba avergonzado y sabía exactamente cómo convertir esa vergüenza en una acusación». Porter se burló, sacudiendo la cabeza. «Señor Brown», dijo con voz cargada de condescendencia, «¿tiene alguna prueba de esta supuesta provocación o es simplemente su palabra contra la de un respetado hombre de negocios y un condecorado oficial de policía?» Marcus no respondió de inmediato. Buscó en la pequeña pila de documentos que tenía delante y sacó una memoria USB. «En realidad», dijo, sosteniéndola para que la sala la viera. Un murmullo recorrió la audiencia. La sonrisa de Porter vaciló ligeramente cuando el juez indicó que se reprodujeran las pruebas. Un asistente insertó la memoria en el monitor de la sala y la pantalla cobró vida. Las imágenes capturadas por una cámara de seguridad en Central Park mostraban a Cartwright acercándose a Marcus, su lenguaje corporal agresivo. Desde el principio, el tribunal observó cómo Cartwright le tiró el café a Marcus y luego tropezó hacia atrás de forma dramática cuando Marcus simplemente le agarró la muñeca. La caída exagerada, los gritos inmediatos de ayuda.
La actuación quedó al descubierto para que todos la vieran. Un pesado silencio cayó sobre la sala. Los miembros del jurado se movieron en sus asientos. Porter carraspeó buscando palabras. En la cara de Cartwright se había puesto pálida. Gotas de sudor se formaban en su frente. La mandíbula de Nolan se apretó. Sus dedos se movían ligeramente a su lado. Así no es como se suponía que iba a ir el caso. Marcus dio un paso atrás, dejando que las imágenes hablaran por sí solas. Se encontró con los ojos de cada miembro del jurado sosteniendo su mirada. Todo lo que he pedido, dijo con voz más tranquila, pero no menos poderosa. Es la verdad. El juez se volvió hacia Porter. ¿Tiene la acusación alguna refutación? Su tono era mesurado, pero mostraba un punto de impaciencia. Porter vaciló y luego negó con la cabeza. No, su señoría. Cartwright seguía atónito. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero luego la volvió a cerrar. Sabía que no había nada que pudiera decir que Nolan, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Esto no cambia el hecho de que, dijo de repente, rompiendo el silencio, el acusado se comportaba de forma agresiva cuando llegué. Se resistió al arresto. Marcus volvió la mirada hacia Nolan. Le pregunté si iba a escuchar a los testigos. Se negó. Le pregunté si iba a investigar antes de sacar conclusiones precipitadas. No lo hizo. Respiró lentamente dejando que sus palabras calaran, y ahora estás revolviendo la sala del tribunal. Permaneció en silencio durante lo que pareció un abogado. Cuando la jueza finalmente habló, su voz cortó la tensión dada la evidencia presentada. No veo base para que estos cargos procedan. El caso es desestimado. Un murmullo atónito llenó la sala. El BFF se movió hacia Marcus desabrochando las esposas alrededor de sus muñecas. Él giró ligeramente los hombros, sacudiéndose la rigidez. Él sabía que saldría de esa sala de tribunal como un hombre libre. Pero lo que vino después fue mucho más importante, porque esto no se trataba solo de él. Se trataba de cuántos otros se habían sentado en esta misma silla, acusados sin pruebas, condenados, sin cuestionamientos. Se trataba de un sistema que no necesitaba pruebas cuando el acusado se parecía a él, y se trataba de lo que sucedió. Después lo que les sucedió a los hombres que hicieron que esto sucediera, los que habían tratado de convertir a otro hombre negro inocente en un criminal, mientras Marcus caminaba hacia las puertas de la sala de audiencias, podía oír el zumbido de los reporteros reunidos afuera. Esta historia no había terminado. Era solo el principio. Cuando Marcus salió de la sala del tribunal, el aire fresco del otoño golpeó su rostro, pero ahora se sentía diferente, más fresco. El pasillo estaba lleno de reporteros, micrófonos y cámaras apuntando hacia él. Las voces se superponían en una caótica sinfonía de preguntas. Había esperado historias como esta, en las que el acusado injustamente resultaba ser alguien muy diferente de lo que el sistema había supuesto. Siempre había tenido una forma de llamar la atención, pero Marcus no estaba preparado para hablar. Todavía no. Pasó junto a ellos. Su mente no estaba centrada en el frenesí mediático, sino en las personas que aún estaban dentro de esa sala. El oficial Richard Nolan estaba rígido, con las manos en las caderas y la mandíbula apretada. Su rostro tenía un tono de rojo que apenas ocultaba su frustración. James Cartwright estaba ahora sentado en su silla, desplomado, mirando fijamente a la mesa de la fiscalía, sabiendo que su reputación estaba a punto de ser destrozada. Y William Porter, el otrora confiado fiscal de distrito, barajaba sus papeles con un aire de compostura forzada, tratando de averiguar cómo había perdido tan espectacularmente el sistema. Se había movido demasiado rápido esta vez, con demasiada descuido, y ahora estaban atrapados en su propia red de suposiciones y arrogancia mientras llegaba a los escalones del juzgado. Marcus respiró hondo. Una voz de mujer. Voz de una mujer gritó: «Señor Brown, ¿presentará cargos contra el agente Nolan?». Otra intervino: «¿Qué se siente al ver que su nombre queda limpio?». Volvió sus profundos ojos castaños, barriendo los rostros de los periodistas, todos ávidos de una cita. Su voz, cuando finalmente llegó, fue tranquila y firme. «No se trata solo de mí. Se trata de cuántas veces le sucede esto a personas que no tienen una cámara que demuestre su inocencia, que no tienen una plataforma para defenderse.
Dejó que el peso de sus palabras se asentara antes de continuar. Lo que sucedió en esa sala del tribunal fue justicia, pero no debería haber un giro inesperado como este para que se haga justicia. Ese es el problema. Y con eso se alejó, dejando a los periodistas gritándole. Los días siguientes se desarrollaron como una avalancha de movimiento lento, pequeños temblores que se convirtieron en algo imparable. Las imágenes de seguridad que habían salvado a Marcus se difundieron en los medios de comunicación y en las redes sociales, se analizaron en la televisión en horario de máxima audiencia, fueron analizadas por expertos legales, debatidas por talking heads. Cada detalle de su arresto injusto se convirtió en parte de la conversación nacional. Surgieron preguntas no solo sobre los agentes involucrados, sino sobre las implicaciones más amplias de casos como el suyo. ¿Con qué frecuencia le sucedía esto a personas que no podían defenderse? ¿Cuántos habían sido condenados, basándose únicamente en la percepción? La presión aumentó los asuntos internos. Abrieron una investigación sobre el oficial Nolan, indagando en su expediente. No, no tardó mucho en surgir un patrón. Quejas que habían sido desestimadas. Incidentes de uso de la fuerza ocultados. Arrestos basados en poco más que instinto y prejuicios. Un caso se convirtió en 10. 10 se convirtieron en docenas. Se estaba formando una tormenta a su alrededor. Cartwright, por otro lado, no tenía ningún sistema que lo protegiera. Su nombre, que una vez fue una marca de prestigio, ahora aparecía en los titulares llenos de palabras como fraude y acusación falsa. Su empresa de inversiones comenzó a perder clientes. Los miembros de la junta directiva se distanciaron. Su imperio cuidadosamente construido comenzó a tambalearse. Intentó guardar silencio con la esperanza de que el ciclo de noticias pasara, pero Marcus aún no había terminado con él. Con la ayuda de un abogado de derechos civiles, presentó una demanda por difamación. Las imágenes eran innegables. Cartwright había fabricado a sabiendas un arma de asalto, instrumentalizando el sistema legal para cubrir su propio ego. La demanda no era solo por dinero, era por principios, y esta vez Marcus Notte sería el que estuviera en juicio mientras tanto. El departamento de policía se apresuró a controlar los daños, se publicaron declaraciones sobre el compromiso con la justicia, sobre la revisión de los procedimientos, sobre la escucha a la comunidad. Pero las palabras no significaban nada sin acciones, y el público exigía más que declaraciones, exigían responsabilidad. Nolan fue puesto en licencia administrativa en espera de la investigación, aunque todos sabían lo que eso realmente significaba. Estaba siendo expulsado antes de que el escándalo pudiera manchar aún más al departamento. La policía de Nueva York quería que la historia terminara en silencio, pero la gente te dejarlo pasar. Marcus vio cómo se desarrollaba todo con la paciencia de un hombre que había pasado años librando batallas como esta. Esto no era nuevo para él. Lo nuevo era estar en el centro de todo. Siempre había sido el que representaba a los clientes que habían sido perjudicados, el que estaba al lado de aquellos que habían sido aplastados por el sistema. Ahora, por primera vez, él era el caso y eso significaba algo que no le interesaba. La venganza no le interesaba desmantelar vidas en aras de la satisfacción. Le interesaba el cambio, así que utilizó la atención que se le había prestado para hablar en entrevistas, abogando por reformas, impulsando la conversación. Más allá de su propia experiencia, no se trata de one cop, sino de una cultura que asume la culpa antes que la inocencia, que deja que los prejuicios dicten la justicia. Sus palabras resonaron porque no eran solo palabras, eran la verdad. Tardó semanas, pero al final Nolan renunció antes de que pudiera ser despedido oficialmente. Su carrera, que en su día se consideró sólida, terminó en desgracia. La demanda contra Cartwright siguió adelante. Las pruebas en su contra eran demasiado abrumadoras, incluso para que los mejores abogados defensores pudieran darle la vuelta. Llegó a un acuerdo extrajudicial, una admisión pública de culpa sin el espectáculo de un juicio. El dinero no significaba nada para Marcus. Donó la mayor parte a fondos de defensa legal para personas acusadas injustamente. La verdadera victoria fue exponer la verdad mientras el invierno se asentaba sobre Nueva York. Marcus se encontró de nuevo en Central Park, de pie en el mismo banco donde todo había comenzado. El aire frío le picaba en la piel,
pero apenas se dio cuenta. La ciudad a su alrededor se movía como siempre. La gente pasaba apresurada, perdida en sus propios mundos. Algunos lo reconocieron y ahora le hacían gestos de asentimiento. Susurros de reconocimiento pasaban entre ellos. Se sentó con las manos apoyadas en las rodillas y miró el espacio frente a él. Había venido aquí semanas antes para poner a prueba una teoría y ver de primera mano cómo trataba el mundo a los que eran invisibles, aquellos sin estatus ni poder. Los resultados habían sido exactamente los que esperaba, pero lo que había sucedido después había sido algo completamente distinto. Pensó en los hombres y mujeres que habían estado en celdas de detención como él, que no habían tenido la suerte de que una cámara grabara su inocencia, que no tenía el conocimiento o los recursos para defenderse. Pensó en lo fácil que su propia vida podría haberse desmoronado si tan solo un detalle hubiera sido diferente. Un juez diferente sin pruebas de vídeo, sin testigos dispuestos a hablar, sabía que por cada Marcus Brown que quedaba libre, había demasiados que no lo hacían. Y ese conocimiento no le dejaría descansar. Una voz interrumpió sus pensamientos. Disculpe, señor Brown. Levantó la vista y vio a un joven negro de pie cerca de él, las manos metidas en la sudadera, los ojos llenos de algo entre asombro y gratitud. Solo quería decir que lo que hizo, lo que está haciendo, estás haciendo, importa mucho. Estamos prestando atención. Marcus asintió con una pequeña pero genuina sonrisa, cruzando su rostro bien. Dijo simplemente. Luego sigue vigilando. El joven asintió por última vez antes de alejarse, desapareciendo en la marea en movimiento de la ciudad. Marcus se sentó un rato más, dejando que el peso de todo se asentara. Luego se puso de pie estirando sus extremidades, sintiéndose más ligero de lo que había estado. En semanas había entrado en este experimento, con preguntas y había salido con respuestas. Pero la lucha no había terminado, nunca lo estaría. Echó un último vistazo al banco del parque antes de girar hacia la ciudad, hacia lo que fuera que viniera después. Este no era el final. Este era solo el comienzo.